Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de cocina Turquía y su sazón. Un gusto para mí estar compartiendo mis conocimientos acerca de la cultura culinaria turca. Hoy tenemos una receta bien deliciosa, bien fácil y exquisita. Para ello voy a estar utilizando 500 gramos de carne de res. Como ven, la carne que estoy utilizando es carne de primera, no tiene nada de grasa y por lo tanto es bien fácil de cocinar, bien rápida y bien suavecita. Vamos a picar nuestra carne en cuadros. Acá se le llama kuşbaşı. A este estilo de picarla vienen siendo unos cuadritos no muy grandes, pero tampoco tan pequeñitos. Así sucesivamente vamos a estar picando todos nuestros bisteces. A esta carne no hay que hacerle demasiadas cosas, ya que fácilmente ella se va a cocinar. Cuando la tengamos ya picada, como deseamos, vamos a comenzar con lo que viene siendo el sazón. Le estamos colocando orégano seco, hojuelas de ají picante, pimienta negra, sal al gusto, una cucharadita de cúrcuma en polvo, tomillo seco. Vamos también a agregar vinagre de uva al 4%. Con 2 cucharadas soperas va a ser suficiente. Ahora estamos agregando aceite de oliva extra virgen. Es muy importante que sea de oliva, ya que esto le va a ayudar mucho con el sabor que le estará dando a la carne. Le hemos echado unas 3 cucharadas, que vienen siendo unos 15 ml de aceite extra virgen. Lo mezclamos bien y colocamos una hojita de laurel seca. La voy a llevar al frío, lo voy a dejar refrigerar durante mínimo 3 horas. Si quieren, lo puedes dejar toda la noche. Luego de las 3 horas, lo primero que voy a hacer es calentar nuestra olla que vamos a estar usando con unas 5 cucharadas de aceite de oliva y poco a poco vamos a ir agregando nuestra carne. Les digo poco a poco porque mientras las vamos agregando, la vamos a ir revolviendo. El fuego debe ser medio alto para que nuestra carne sofría sin desde un principio soltar todo el agua, que nos dé tiempo a sofreírla bien. Y para esto tenemos que estar constantemente revolviéndolas. Si la dejamos de revolver o bajamos demasiado el fuego, ¿qué pasará? Nuestra carne comenzará a soltar todo el agua y pues no nos permitirá sellar la carne como queremos, sofreírla de la manera que queremos. Para que selle es muy importante que esté en la temperatura adecuada el fuego y retirarla como estoy haciendo yo en el momento justo. Cuando ves que quiere comenzar a soltar el agua, pues retirarla para que nuestra carne quede con todo el sabor por dentro, que el sabor de nuestra carne no se nos vaya. Ahora estoy en este mismo aceite que estuve sofriendo con todo el sabor de la salsa que ha dejado la carne. Estoy sofriendo una cebolla grande que he picado en cuadritos pequeños. La estoy sofriendo ahí y le estoy colocando 5 dientes de ajo que he triturado también. Si ustedes prefieren rallarlo, lo pueden rallar. Estos son 2 ramitas de cebollino fresco que los he picado bien chiquitico. Y también le voy a estar agregando unos 3 tomates bien triturados. Los tomates están pelados. Ustedes lo pueden pelar con un pelador, si no simplemente lo ponen a hervir 2 minuticos y así fácilmente le van a retirar su cáscara. Y junto con los tomates triturados también coloqué una cucharada sopera de pasta de tomate. Todo esto lo vamos a sofreír bien hasta que el tomate haya gastado toda su agua. Todo el agua del tomate haya quedado consumida. Ya cuando esto haya pasado así, entonces vamos a agregar un poco de sal a nuestro gusto, un poquito de pimienta negra y eso será suficiente ya que nuestra carne tiene todos los sazones necesarios para potenciar su sabor. Vamos a agregar la carne que habíamos retirado, nuestra carne sellada, la revolvemos un poco y simplemente ahora vamos a dejar cocinarla. Vamos a dejarla sofreír unos 2 minutos y cuando ya la veamos integrada en la salsa, vamos a agregar 500 mililitros de agua. Yo primero coloqué el agua en el propio pozuelo donde tenía la carne en refrigeración para no desaprovechar
ningún ápice de sazón. Ahora la vamos a tapar y la vamos a dejar cocinar unos 25 minutos a fuego medio alto. Pasados estos 25 minutos mi carne está lista, la voy a retirar de la salsa para continuar con el siguiente paso de la preparación. Si la carne es de primera, pues no necesita mucho tiempo de cocción, si no, pues ya ustedes van chequeando. Con la ayuda de un batidor de mano vamos a triturar todo lo que queda en nuestra salsa. Si no tienes un batidor de mano, puedes hacerlo con una batidora, no importa. Vamos a proceder a servir nuestra carne. La servimos como gustemos y le colocamos por encima nuestra salsa. Vean, vamos a picarla para que vean qué suavecita, tiene un olor espectacular. El toque que le da el vinagre de uva es especial. Tienen que probarlo y díganme qué les parece, cómo les queda. Tiene bien potenciado todo el sabor de los condimentos que estuvimos utilizando, al igual que la hojita de laurel le da un aroma y un sabor espectacular. Espero que les haya gustado nuestra receta y la hayan disfrutado. Hoşça kalın.